Entre todos, podemos entender las consecuencias del neoliberalismo, defender juntos los derechos adquiridos, luchar contra el apagón informativo de los grandes medios y buscar un país justo, inclusivo y soberano para nuestros hijos y generaciones siguientes. Entre todos, hagamos realidad líquida el programa de Resistiendo con Aguante Almirante Brown, un grupo heterogéneo de trabajadores, amas de casa, jubilados, militantes y profesionales de distintas áreas que, más allá de las redes sociales, interactúa cara a cara. Sumate, la realidad se te puede escurrir entre las manos, o pensarla y hacer algo. Si todos hacemos algo por el otro, el país en el que vivimos será mucho mejor. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa número 46. Bueno, vamos a presentar primero a la mesa Carlos, Marcelo, Mirna y quien les habla, Claudia. ¿Cómo andan, chicos? Bien, muy bien. ¿Todo bien? No sé si está escuchando bien. Carlos, vos que estás con la radio, ¿escuchás con yo el escucho, celular? Sí, me bárbaro, escucho porque yo no tengo retorno. Bueno, hoy vamos a hablar básicamente de cara a las elecciones, que son el domingo próximo, de dos modelos de país, ¿sí? Porque de eso creemos que se trata, eso es lo que vamos a votar. Lo tratan de reducir a una elección legislativa, cuando en realidad estamos eligiendo entre dos modelos de país. Así que de esto vamos a hablar como tema de fondo. Y también vamos a hablar de los temas de coyuntura, lo que está pasando, como lo que pasó con Milagro Sala, creo que fue el viernes, ¿no, chicos? Sí. El viernes, y de los cierres de campaña. Así que, bueno, Carlos, arrancá si querés con el primer tipo editorial. Vamos a leer un texto publicado por Sin Censura el 10 de junio de este año, 2017, sobre el periodismo. Y dice así: unificaron todo el periodismo, la radiofonía y la televisión. Volcaron sobre papel y sobre los oídos toneladas. ¿Cómo se mide esto? Toneladas de injuria y de difamación. Convirtieron en traidores a la patria a los que habían redimido las viejas coyunturas a las que ellos sirven. Presentaron como tiranos a los libertadores, y no hubo basura de rincón ni de retrete que no se arrojara sobre los hombres, sobre las ideas y sobre la fe del pueblo argentino. Llamaron esquizofrenia y demagogia al amor al pueblo. Paralelo 42 a la organización sistematizada del contrabando. Libre empresa a la destrucción del capital argentino para subordinarlo al extranjero. Y libertad de trabajo y asociación a la destrucción de los organismos sindicales y patronales que están en defensa de los intereses nacionales. Llamaron jueces a los sicarios, policías a los matones, virtud al entreguismo. Desfiguraron todo, anatematizaron lo argentino. Exaltaron lo extranjero y llamaron valentía al asesinato impune y cobardía a la resistencia popular. Volvieron a desfigurar la historia, exaltando lo cipayo y al vendepatria, denostando al patriota de verdad. Y eso lo dieron por el periódico, por la radio, por el libro, por las universidades, por las escuelas. Y lo dieron en dosis masivas, en dosis para adultos. Se dormían oyendo las palabras mentirosas del locutor y despertaban oyendo las palabras mentirosas del locutor. Estas son palabras de don Arturo Jaureche, que retratan fielmente nuestra actualidad, pero que fueron escritas en 1957. Para hacernos pensar, ¿no avanzamos nada? ¿Retrocedemos demasiado fácil? ¿Cuál es el precio del comportamiento pendular? De ir del modelo popular al neoliberal y viceversa, y volver siempre a comenzar de cero. Esto tiene un precio muy alto, ¿no? Exactamente. También en línea con lo que estabas leyendo, estaba leyendo una nota de Liberty también que habla exactamente de lo mismo y cómo las olas que parecen que vienen para quedarse siempre se van. Pasó con el
carlosaulismo, por no nombrarlo. Claro, sí, para no que Sí, parecía por que cambiamos favor, un país el que era el innombrable. país del 1 a 1, que el país que se volvía internacional al país del kirchnerismo, que parecía la línea contracara, popular, la digamos. contracara, y ahora volvemos a un neoliberalismo recargado y retorcido y muy y recargado. ayornado, y parece que se van a quedar, y en realidad es tener la paciencia necesaria y la fuerza necesaria en algunos casos como para aguantarla y esperar que esto cambie, ¿no? Que el viento sople desde otro lado. Y fíjense que esto fue escrito en 1957, o sea, es del post-primer peronismo, Sí. ¿sí? Cuando, de la misma manera, con las mismas técnicas, con las mismas formas, y con el mismo sentido y al servicio de los mismos intereses, se desarrolló exactamente lo mismo que está ocurriendo hoy. Por eso cuando desde muchos lugares convocamos a ejercitar la memoria para no volver a tropezar con la misma piedra siempre, parece un ejercicio muy fácil. Y es más, es un ejercicio en el que uno lo primero que tiene que hacer es no mentirse a uno mismo, ¿no? Sí, justamente pensaba, hoy leía también una nota en donde hablaba de las terminologías, ¿no? Que nada es inocente. Y tomando esto que vos decís, Carlos, de la época en que fue escrito esto, si tomamos los eslogans, ¿sí? Las frases actuales, llamémosla nueva etapa, aunar naciones, defensa de valores democráticos y de la libertad, volver al mundo, cambio, son las mismas frases, las mismas palabras que se usaron en esa época. Si vamos para atrás, esto nos remite tanto al 90, como al 76 en la época de los militares, como al 57 que fue escrito esto por Jauretche, o el 55 con el bombardeo a la plaza. Digo, esto es histórico, se repite, y las frases son las mismas, y pareciera ser que el pueblo, parte del pueblo se deja encantar, ¿no? Por ese canto de sirenas como si fuera algo nuevo. Cuando en realidad decimos, o dice Jauretche, ¿no? Por favor, lo dice Jauretche, anatematizaron lo argentino. A mí de pronto me parece un tanto incómodo usar términos tan difíciles. Pero bueno, la principal alusión a anatematizar algo es ponerlo en el terreno de lo maldito. Sí, y en la misma línea, esta semana, en el coloquio de IDEA, Peña Sí, Brown, sí. ¿lo escuchaste? Lo de la muerte, dejemos de atrás la muerte, que lo mejor que hicimos en la gestión fue cambiar próceres por animales, que están Sí. vivos. En los sí, billetes, sí. Dejemos la muerte atrás, eso ya es el pasado. Pero esto esconde un pensamiento tan oscuro, tan... Es absolutamente ideológico. Oscuro, pero ideológico. es como un término viejo, como apátrida, ¿entendés? Realmente. Y primitivo, ¿no? Porque Sí. tratan de remitirnos a que no pensemos, a que no razonemos. Cuando este mismo señor ha dicho que el pensamiento crítico es algo que si se ejercita demasiado es dañino, bueno, él lo que no quiere es que sepamos pensar, que tengamos capacidad de discernir y opinión propia. Sí, yo me quedo con esto que vos decías del péndulo. Y si nosotros, yo pienso desde la teoría de Bandura, va a decir que nosotros constantemente estamos entre dos extremos, ¿sí? También habla de normalidad y patológico en este sentido, que son como cuestiones opuestas. Pero en realidad, esto es simplemente gráfico, no tiene ningún asidero en función de verdadero. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros podemos estar tristes o deprimidos y podemos estar contentos, alegres, eufóricos, pero eso es un instante. Después eso tiende a moverse y volvemos a caer, ¿no? Y pareciera ser que lo que cuesta, o en alguna parte de la sociedad, como dice Claudia, es poder encontrar ese medio, ¿no? Porque en realidad ese discurso del cual habla Claudia es motivacional. La Exactamente. gente Totalmente. necesita que le digan vas a estar mejor, vas a estar bien, ¿no? Pero o sea, es motivacional, pero es superficial. No va a cuestiones más arraigadas en el sujeto, donde uno puede decir, bueno, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué me siento triste? Hoy cuando leía esto de patología para la radio,
pensaba que la enfermedad no es para todos de la misma manera. Uno habla de enfermedad y parece como una disfunción en lo biológico, pero nosotros desde la psicología sabemos que uno puede estar muy bien biológicamente, pero puede estar enfermo psíquicamente. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de enfermedad, tiene que ver con el individuo, con cada uno. ¿Y por qué pensaba yo? A nosotros nos da como cierta... La semana pasada quizás yo me sentía un poco mejor hoy, un poco peor hoy, ya me siento mejor. Creo que esto de... Ahí estamos con lo pendular. Claro, vamos mejorando. Del Día de la Madre me motivó bastante. Claro. Y pensaba en esto de que, bueno, alguien puede estar con 20 depresión, le comentaba hoy a Marcelo, y sentirse más o menos, y otro puede estar con una ACV, o sea, pero tiene que ver con la resistencia de cada uno. Lo que pasa es que si nosotros hablamos de enfermedad o de patología, también tiene que ver con la resistencia de cada sujeto, y creo que a nosotros esta cuestión de los dos modelos nos ponen mal porque nos atemoriza, porque sabemos que lo que viene, sí, no es nada bueno. Ya lo experimentamos, y eso es lo terrible, ¿no? Porque no es que nos contaron un cuento y que nosotros estamos imaginando cosas. Esto ya lo vivimos. Y lo vivieron otros en el 57, cuando Jauretche escribía esto. Yo no estaba. Den fe de que yo no estaba. Pero lo vivimos en los 90 también. Y ahora es lo mismo, como decía Marcelo, recargado. Y la pucha si va recargada la cosa. Está sonando el teléfono. Ahí va. Yo iba a tomar algo de esto que dijo Mirna. Sí, justamente, bueno, retomando lo que veníamos hablando. Hoy, además, lo que creo que hay una anestesia que tiene que ver con esto que decía Mirna, ¿no? No hay resistencia frente a este discurso hegemónico, porque ellos están avisando, ¿sí? Todo esto que nosotros ya vivimos, lo están avisando, están diciendo, ya pasó y va a pasar peor. Hablan de la reforma laboral, de la baja de salarios, de los tarifazos, y lo dicen impunemente, abiertamente, y pareciera ser que la gente está dispuesta a aceptarlo. Es más, están pidiendo el voto para hacer eso. Exactamente, entonces digo, uno que lo mira un poco desde otro lugar, dice, esto es una locura, ¿no? ¿Cómo alguien puede votar tan en contra propio, ¿no? En contra de uno. Pero creo que tiene que ver con esta anestesia de la que hablamos, desde los medios de comunicación, desde la manipulación del discurso, justamente, y de esta necesidad que decía Mirna, de que la gente necesita agarrarse de algo como esperanza. Lamentablemente sin memoria, ¿no? Lo emocional, ellos recurren a lo emocional, donde dicen un qué muy vago, nunca dicen cómo van a hacer eso que están diciendo, te voy a hacer feliz. ¿Cómo? Y las veces que han dicho cuándo, que es la tercera variable de un posible cambio, dijeron el segundo semestre del año pasado que no tuvo segundo semestre, todavía no llegó. Entonces, viste, la mentira, la colección de mentiras que podés recopilar desde la campaña del 2015 en estos casi 2 años de gobierno, es muy claro, mienten, simplemente mienten. Mienten porque tienen la necesidad de mentir, porque tampoco tienen, podríamos decir, una buena intención. La buena intención es para ellos, no para la gente. Y esto que dice Claudia no se entiende, cómo la gente se vota en contra suyo. No sé si todos se votan en contra suyo. Ayer, casualmente tocando otra vez el tema político, y bueno, hay que trabajar más horas. Y después yo, reflexionando en este ejercicio que uno hace diariamente, pensaba, bueno, el que me dice esto, mucho no le gusta laburar, el otro no labura, el otro no estudia. ¿Qué le importa si cambia la reforma? Si total no estudia. ¿Qué le importa si cambian las cuestiones laborales si no trabaja? Entonces vos decís, es fácil uno desde afuera opinar. Pero vos estás hablando de un... Claro, pero de un sector de la sociedad, digamos, privilegiado, me imagino. A medias. Porque si no trabaja, no estudia, es porque es rico. Digo. Bueno, pero todavía hay gente que por ahí vive en otro tipo de estructura, donde trabaja el hombre y no trabaja la mujer. ¿Entendés? Donde no tenga esta cuestión de salir a laburar, y donde, bueno, si me suben la edad jubilatoria, y bueno, si yo no sé si me voy a jubilar o no, porque como yo no tengo aportes... Soy independiente, ponele. Entonces, es muy fácil del otro lado decir, voy
hacia aquel lugar que me muestra algo florido, algo interesante, con una personalidad quizás más histriónica, ¿sí? Que alguien más con una personalidad quizás un poco más estructurada, donde necesita seguridad, donde necesitamos cierta estabilidad. Porque cuando nosotros perdemos esta cuestión de la estabilidad, ahí es cuando se nos empieza a desorganizar no solamente el aspecto social, como venimos hablando, sino también cuestiones de salud, porque lo económico, todas las tensiones que esto genera, y la salud es con lo que se termina pagando en todos los casos, porque desde un dolor de panza que se hace habitual y que termina en un cólico, o que termina en otras patologías digestivas que aparentemente se han puesto muy de moda y van increyendo, y va increyendo la tensión arterial, y van increyendo una serie de variables que tienen que ver con la salud de la población y que están mostradas en índices por médicos. Vamos a invitar de vuelta al médico que estuvo la otra vez para charlar un poco de todos estos temas, porque creo que la salud es el valor último que podemos resignar, porque después si no tenemos salud no tenemos nada, ¿no? Sí, pero volvemos a esa obnubilación, por nombrarlo elegantemente, ¿no? Pero en el caso de esta persona que estamos hablando, che, ¿por qué va a votar? No, la verdad yo no doy pelota, no sé quién voy a votar. ¿Vas a votar a Cristina? No, esa chorra, fue así directamente. Ajá. Pero ¿por qué no está presa? Fue la devolución, ya va a estar. Ajá, Y después empezó a hablar de un poco de la reforma. Digo, esto va a ser anterior al 55. No, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Bueno, después salió, pero hay como una negación, es porque esa persona también sabía de los recortes en salud. Claro, pero si vamos un poquito niegan. para atrás, Marcelo, en el 2015, antes de las elecciones del 2015, de las presidenciales, pasó exactamente lo mismo. Nosotros avisábamos, decíamos, lo que iba a pasar era visible, era claro, no había posibilidad de discusión, porque sabíamos, el que sabe un poco de política, sabemos históricamente quiénes son los Macri. Y sin embargo, se denominó la campaña del miedo, porque la gente se negaba a creer todo esto. Yo me acuerdo de compañeras mías de trabajo que me decían, eso no va a pasar. Bueno, pero ahí está la gran operación de prensa. Lo que dice Jauretche en este artículo que leí al principio, pinta de cuerpo y alma cómo se hace todo el proceso previo a llegar al momento de la votación, o al momento en aquel tiempo de los golpes militares, para que la mayoría de la población, o por lo menos un porcentaje, la masa crítica necesaria, digamos, adhiera a eso nuevo que se está proponiendo. En aquel momento la intervención militar, ahora llegar a través de las urnas al poder. Hay toda una orquestación mediática que va conformando esas respuestas que están prehechas. Sí, están ¿no? Yo le comentaba a Mirna, el otro día estaba haciendo un pequeño ejercicio de voyeurismo, por decirlo telefónico, ¿no? Y de una persona estaba mirando la página de Clarín en el teléfono. ¿No? Miro y lo arranco desde el principio. Palo a Cristina, Gil Carbó, buena onda a Macri con 2-3 cositas del repunte del famoso repunte del consumo, entre comillas. Después, la nota inmediata, 2-3 notas, Pamela David se peleó con no sé quién, fútbol, Messi, listo, pum, ahí terminó el pantallazo de noticias, ¿entendés? Claro. Pero ese seteo es el que se traslada después a todo el resto del pensamiento, básicamente es eso. Totalmente. Tenés un grado de estupidez de todo lo que es farandulesco, tenés la cuota de odio que viene de gota a gota, y después la buena onda que ya va a llegar el paraíso. Va a llegar el paraíso prometido. A pesar del sufrimiento. Serían como ahora 3 ejes, ¿no? Pegarle al kirchnerismo, a favor de algunas notitas a favor de Macri, y farándula. Sí, farándula y un poco de fútbol, Messi. Y se terminó la información. Sí. Es impresionante, Bueno, lo que pasa es que ahí llegaríamos, perdón, Carlos, llegaríamos a un tema un poquito más, o sea, avanzaríamos un poquito más allá. Tanto estos medios de comunicación como mismo el gobierno, Macri, ¿a quiénes responden, no? Al poder real. Entonces ahí tenemos que empezar a hablar un poquito más adelante de a quiénes son leales. Bueno, justamente este gobierno, estos medios.
justamente cuando hablamos de los dos modelos de país, en definitiva de lo que estamos hablando es de la tensión permanente que existe entre este modelo neoliberal que juega a favor de los capitales concentrados, a favor de la extranjerización de la economía, de abrir las puertas a lo importado, no importarle el trabajo argentino, sí importarle que la mano de obra argentina sea lo más barata posible para plantearse como capaces de competir en unos pocos rubros que les interesan a ellos, y les interesan a ellos los rubros que a ellos los van a hacer más ricos. Entonces, lo que no quieren cuando dicen que el juicio crítico es malo, es nocivo, lo que no quieren es que pensemos en estas cosas, es que seamos capaces de discernir que hay un modelo que, como dicen en muchos lugares, es para pocos, pero que para esos pocos, para llevar el modelo adelante, tienen que extraerle todo el producto posible a las mayorías trabajadoras. Sí. Cuando al segundo día de gobierno le quitan las retenciones al agro y se las devuelven, o sea, dejan de pagar impuestos por producir, para ponerlo en claro, ahí queda reflejado cuál es la intención del gobierno. Todo el resto. Ahí queda reflejado cuál es la intención del gobierno. Y después pasa lo mismo con las mineras, y esto lo podemos. Pasó lo mismo con el impuesto a la riqueza, que lo pasaron del 1,25 al 0,25 y después llamaron al blanqueo. Un blanqueo que vino y dijeron, sí, tengo tanto dinero en el exterior, pero nunca se repatrió el dinero y lo venden como si fuese un gran logro ese blanqueo. Entonces nos están mintiendo y nos están pidiendo a su vez que no pensemos en lo que nos puede traer un poquito de luz acerca de sus intenciones. Sí, el otro día estaba leyendo en suplemento de página, de Cash, el de economía, Sí. una nota muy piola que hablaban los tres autores del libro Endeudar y Fugar, este Sí. libro nuevo son investigadores de la Flaxo, ¿no? Y ellos, uno particularmente, decía, ahora está el poder financiero totalmente manejando el país, que sabemos quién representa el poder financiero, y después decía que eso era muy piola, me pareció piola, que está el poder empresarial, que el poder empresarial está alineado con Massa. Sí. ¿Entendés? Que el poder empresarial es como que se ven en una situación de retraso contra el poder financiero. Entonces yo tengo mi fábrica, que ya no estoy pudiendo fabricar, por Sí, más sí, que sí. traiga. Hay pero tensiones internas. Tensiones internas de dos niveles de riqueza altos, ¿no? Por decirlo Sí, de alguna sí, forma. No sí. es ninguno de los dos, es un Y sector popular, fíjate, pero fíjate se están que peleando para ver qué país va a quedar. y no, si el financiero y además con ellos un tienen pequeño una dejo de... pelea, están condenados a una pelea que no van a poder eludir, que es el valor de cambio, el valor de la moneda extranjera, el valor del dólar. Sí. Porque el agroexportador quiere el dólar lo más alto posible. Al industrial no le es tan claro, no sencillo determinar que eso le es conveniente. En todo caso, habrá algún tipo de industria al que le pueda ser favorable en tanto y en cuanto tenga una gran cantidad de insumos que sean nacionales. Pero en tanto y en cuanto necesitas insumo importado, ese juego se vuelve prohibitivo de producir también. Sí, sí. Entonces ellos tienen sus propias internas. Bien, mientras se pelea el poder financiero con el poder empresarial y se tira cada uno del lado del billete, el pueblo espera y se muere de hambre. El pato de la boda es la gente. Claro, y mientras nos vamos al corte, porque son 7:30, así que nos vamos con... primero los medios de comunicación, es verdad, Mirna. Si se quieren comunicar con nosotros, al 4299-5694, a nuestro celular 1166581639, a nuestra página de Facebook Realidad Líquida o a nuestro Twitter @líquidarealidad. Bueno, acá estamos de vuelta, estábamos charlando un poquito en el corte. Bueno, vamos a seguir un poco con el tema de los dos modelos de país que creemos que es lo que vamos a votar el domingo que viene, pero justamente yo no quiero dejar pasar de largo cuando hablamos de modelos de país, de estigmatización, lo que pasó con Milagro Sala, ¿no? No sé, chicos, si ustedes quieren
contar bien, porque yo no sé bien lo que pasó en el punto de lo legal. Sí sé que la fueron a buscar sin ninguna orden judicial, sin avisarle a los abogados defensores, fueron con un auto sin patente, no la dejaron ni prepararse, la sacaron en camisón y descalza y la volvieron a la cárcel cuando tenía prisión domiciliaria pedida por la organización con el Consejo Interamericano de Derechos Humanos. No sé si tienen algún otro dato para agregar. Sí, primero que es una falta al cumplimiento de los tratados internacionales que tienen rango de constitucionales, que los ha suscrito el gobierno nacional, y esto no tiene nada que ver con el juicio de valor que cada uno pueda hacer sobre lo que Milagro Sala haya hecho o dejado de hacer. Acá lo más terrible es que el Estado incumple la normativa, incumple tratados que tienen rango de constitucionales, y lo hace entre gallos y medias noches, un viernes, después del horario, en realidad sábado a la mañana. Sábado a la madrugada fue, sí. Después del horario en que podés hacer cualquier tipo de alegato, sin informar, y lo dice el propio expediente, no hay que no se le informara a los letrados defensores para que no hubiese capacidad de reacción. O sea, se violan todos los derechos, todos los derechos desde el Estado. Esto es lo inaceptable. Sí, no hay Estado de Derecho, claramente, ¿no? Sí, y también lo que nos genera a nosotros esta situación de pensar en épocas nefastas donde iban a buscar a la gente a su casa, ¿sí? Sin ningún tipo de orden, y llevárselos y después no saber nada de ellos. Me parece que esto también tiene que ver con una cuestión de campaña, a qué apuntan, ¿sí? A que se salga por fuera de sus normas, ¿sí? Va a quedar preso, y me parece que es un impacto psíquico, porque esa mañana nosotros cuando nos enteramos también como que te genera esta impotencia de preguntarte qué está pasando, cómo pasan estas cosas todavía, y sostenemos en esto que los medios de comunicación replican una partecita de todo esto. Esta cuestión de querer imponer nuevamente este temor, esta cuestión de que no está seguro en ningún lugar. Porque bueno, supuestamente ella no se podía ir a ningún lado, no violó ninguna norma, ninguna ley, porque, la vuelven a llevar. No hubo explicaciones, literalmente no hubo explicaciones, fue un acto oscuro, claramente. Yo coincido con vos, lo que pasa es que, bueno, como sociedad tenemos diferentes respuestas frente a esto, ¿no? Tal vez la nuestra, primero es la sorpresa o la bronca, la incomprensión o las ganas de hacer algo para que esto cambie, pero en un sector muy amplio de la sociedad esto lo que provoca es miedo. Y creo que es lo que ellos buscan, ¿no? Instalar el miedo, instalar la inseguridad, el no saber qué pasa si decido ir a una marcha. Porque también, por ejemplo, las marchas ahora parece ser costumbre que meten infiltrados y hacen desmanes y termina con presos. Entonces, una familia que quiere una marcha apoyar determinada causa lo va a pensar 3 veces. Creo que acá hay una instalación del miedo perversa, ¿no? Sí, un sector que se puede identificar desde ese lugar, pero también hay un sector que yo creo que es minoritario, pero que hace ruido, que está de acuerdo con esto. Lamentablemente, desde lo humano, tengo que decir que es muy triste pensar que hay gente que está de acuerdo con este tipo de aberraciones. Y por sobre todas las cosas, a mí lo que me llama mucho la atención a que alguien esté de acuerdo es que casi que entras en una tómbola, ¿no? Donde por mala suerte te puede llegar a tocar caer en una situación de la que se puede salir muy mal parado. Si pensamos en un Estado que puede reprimir y dentro de esa represión desaparece una persona, y estamos hablando del caso de Santiago Maldonado, mañana en una marcha en Plaza de Mayo a un policía o a alguien de la Fuerza de Seguridad se le va la mano y tenemos otro desaparecido, y esto es como que tomaría un cariz de normalidad. Esto es lo más alarmante, esto es lo que a mí
Me cuesta creer que no sea unánime el reclamo y el ponernos contra este tipo de situaciones, ¿no? Sí, también creo que creo que lo estamos aprendiendo a no pecar de sutiles con lo que pueden hacer. Yo creo que hay una pequeña luz de alarma es lo de Brasil, que ahora se están empezando a levantar la voz algunos militares diciendo que este gobierno, el de Temer, ya no da para más, hay que hacer algo y sabemos en qué termina. Sí, Esto lo hablo por cuenta propia. Yo creo que tranquilamente podemos llegar a un mismo camino. Yo no creo que si hay una destrucción social, si hay un alzamiento social, a mí particularmente, yo creo que no quieran ir a votaciones. Ellos pueden negociar, porque estamos viendo que pueden hacer absolutamente cualquier cosa, no hay moral que respeten, y que se puede entregar a un gobierno militar tranquilamente, sí, con tal de que no vuelva un gobierno popular. No nos olvidemos que los Macri y todos los que hoy nos gobiernan fueron el brazo civil de la dictadura, ¿no? Ellos apoyaron la dictadura y han hecho sus mayores negocios con la dictadura. Con lo cual tranquilamente podrían estar dispuestos a jugar cualquier carta con tal de que no vuelva un gobierno popular. Yo en eso coincido. Porque viste que ya están los comentarios de que Temer no alcanza. Temer no alcanza, pero también están pidiendo los poderes fuertes más ajuste, y ellos están diciendo no podemos ajustar más porque va a haber hay una base social que lo sustente. Claro, porque en un momento la base social va a decir hasta acá llegaste. Hasta acá llegamos. Claro, la lucha entre los gradualistas y los de la política de shock. Claro, pero por eso ellos están totalmente conscientes hasta dónde están llegando, y están tanteando. Básicamente están tanteando hasta dónde se aguanta el pueblo. Lo hemos visto con el 2x1, cuando la gente saltó, bueno, ahí volvieron para atrás. Lo que siempre decimos, prueba, ensayo, error, y vuelvo para atrás. Que la gente se canse, se desencante esa parte que sabemos cuál es. Sabemos que puede pasar cualquier cosa, hemos terminado en los cacerolazos, que se vayan todos, que son todos iguales. Están dispuestos a cualquier cosa, sí, no tengo dudas. Carlos, ¿ibas a decir algo? No, reflexionaba en paralelo y asentía con la cabeza no, lo que decía Marcelo, porque pero tristemente es así. Justamente, tomando todo esto, Mirna, vos tenías algo antes que se nos termine el programa con respecto a naturalizar todo esto, ¿no? Sí, también... si nosotros naturalizamos esto, es como que avalamos de alguna manera, y también pensar es que es tanta la información que percibimos que nosotros solo tenemos un recortecito de esa información, y esto me parece que es un deber para todos hoy, poder informarse, poder ver qué hay detrás de cada cosa, que nada es porque sí, nada es natural. Hoy mismo la gente que fue a la movilización se encontró que no había trenes de la línea Roca para llegar a la cancha de Racing. Esto no es... Al cierre de campaña del kirchnerismo, pongámosle. Esto no es Internet algo también casual, esto tiene que ver con algo manejado. Sí, pero bueno, no lo podemos tomar como algo que tiene que ver con que puede pasar, o la norma, o algo desde lo natural. Y también me quedo con esta idea de los dos países, ¿no? Yo temprano decía o los rubios o los negros, o la derecha o la izquierda, y sin poder encontrar ese punto medio, buscando esta cuestión que decía Carlos de volver a nuestras raíces, y también querer parecerse a algo de lo cual no somos, mirar siempre hacia el norte, y algo que en realidad para muchos está lejos, pero no me quiero mezclar con esta gente de mierda, no me quiero mezclar con estos negros, ¿no? Y esto que decía Claudia, votar en contra de uno mismo, porque más allá de el color de piel, más allá de las apariencias, internamente tienen que pensar en el bien común, que es lo que decíamos la semana pasada, en esta cuestión más humana.
todos los días, vivencio distintas cosas con mis pacientes, que es la realidad, o que se desmayan de hambre, o con que van al hospital y no hay insumos, o con que no hay medicación, y esto genera también mucha depresión, mucha angustia. La población más vulnerable es la que hoy está padeciendo todo esto. Sí, yo te interrumpo ahí y quiero agregar a esa clase media, sí, que pone la cosa en rubio morocho, en mirar para el norte, en estos negros que yo los quiero lejos, ¿no? En definitiva, yo ya ni siquiera les pediría, y hablo a título personal, que tengan una mirada de bien común, porque muchos de ellos es gente que no puede o no quiere mirar al otro, ni reconocer al otro, ni le importa ese otro. Pero por lo menos que piensen en ellos, porque más allá de que se tiñan de rubio, digo, hay una condición de clase. Entonces, en definitiva, cuando digo que están votando en contra de ellos mismos, no estoy pidiendo esa mirada al otro, estoy pidiendo la mirada al espejo, al decir, yo pertenezco a una clase social y este gobierno no me representa, y este gobierno me está sacando la plata del bolsillo a mí. Si querés, no mires al otro, mirate vos. Pero no podés el domingo, en este caso en lo inminente, votar en contra del espejo. A esto voy, ¿no? Sí, hoy justamente cierre de campaña de Unidad Ciudadana y se habló mucho de lealtad, ¿no? Se habló mucho de lealtad en contraposición a las mentiras de campaña del gobierno actual en la campaña del 2015. Se habló de lealtad en contra de las traiciones de los Sanguchito Bocio, de los Pichetto y de todos estos personajes que se dijeron nacionales y populares y bastó con que cambiara el viento para que ellos buscaran su espacio de comodidad para seguir creciendo en poder y en su economía. Se habló de compromiso de clase, de compromiso con el trabajo, del costo de vivir y de a qué nos está llevando este modelo hoy en día. Se habló de los derechos, se habló de Santiago Maldonado, se habló de Milagro Sala, de lo que hemos tratado aquí en la mesa. Creo que no se nos escapó nada en la mesa, pero coincidentemente digo, quien está llamando a votar en defensa de un modelo inclusivo está repasando todos estos temas, ¿no? Educación, por una educación en positivo, por investigación y desarrollo en positivo, por un CONICET que siga trabajando. Hoy se cumplieron 3 años del lanzamiento del ARSAT 1, de salud, del costo de los medicamentos, del nivel de endeudamiento y del futuro que se está hipotecando, en definitiva. Ese es el resumen que me hice de escuchar las alocuciones que hicieron los tres que hablaron durante el cierre de campaña. Sí, y también como un pedido que, volviendo a esta charla que tuvimos ayer, era decirle, está bien, no votes a Unidad Ciudadana, pero no lo apoyes, votá, tenés otras opciones. Y no votá a la izquierda, votá otra cosa, claro. Votá hasta a Massa. A Massa, sí. No le des el más poder del que tienen, porque sabemos para dónde va. Uh-huh. El laburante lo está sufriendo y es como que el laburante va y aporta a su patrón para que lo eche. Claro, sí, no, suena como muy loco. Muy extraño. Es muy perverso. Sí, el planteo es muy perverso. Volviendo a lo que tomaba Carlos, hacía el punteo de lo que se dijo en el cierre de campaña de Unidad Ciudadana, que en principio, bueno, es todo lo que estamos hablando acá y lo que cualquier ciudadano de nuestra clase por lo menos debería defender. Yo me pregunto, creo que también fue el cierre de campaña de Cambiemos del gobierno. ¿Qué dicen ellos? Porque en realidad, así como uno escucha desde otros partidos propuestas, que hay que cambiar, que hay que defender o no, del lado de Cambiemos no escucho más que estos eslogans de los que hablábamos al principio, sí, ¿no? Vamos juntos, sí, cambiando, vamos para adelante, está todo fantástico. Vamos a ser felices. Pero las propuestas, lo que hay que defender o cambiar, no existen, no hay. Existen. Hoy leíamos la boleta de Cambiemos que pasaron por abajo de la puerta y también el centro es esto. Vamos juntos. Sabemos que cuesta, que te está costando, pero este es el camino por un futuro mejor. Básicamente
Es una cuestión de fe, básicamente. de fe. O sea, ellos lo plantean. Esto Es lo que siento, ¿no? Tal cual, como los testigos de Jehová, como algunas religiones. Esto es un acto de fe. Vos dale para adelante, que va a venir la luz. Sí. Te plantean una subjetividad sin comprometerse con nada, en el fondo. Sí. Porque no están diciendo el cómo se va a llegar a esa felicidad, el cómo se va a llegar a ese puerto de cambios. Bueno, perdóname que quiero... El otro detalle no menor de esta campaña es que a los candidatos de la provincia de Buenos Aires los escondieron. Sí, los tienen porque escondidos. son impresentables. Sí. Porque cada vez que hablan, entre el prontuario de esta chica y la de González, imbecilidad del ex ministro de Educación, era ministro de Educación este tipo. O el Toti Flores en Capital, que es... Bueno, pero claro, a eso iba, ¿no? Tomando un poco lo que hablábamos recién de esto del acto de fe, tomemos las palabras de Carrió. En el debate del otro día, esta señora que sacó el 55% casi de votos en Capital, cuando la ponen de frente a lo que ella decía de Macri hace pocos años atrás, que decía que no sabía cómo le iba a explicar a sus hijos si alguien votaba a Macri, que 2003, Macri llegó a decir que era casi un imbécil. Cuando la confrontan con esto, ella recurre a la fe y dice que a ella se le presentó Dios y le dijo que lo tiene que acompañar a Macri, que Macri va a hacer las cosas bien. Y también dijo que Santiago Maldonado puede estar en un 20% vivo en Chile. En Chile. O sea, sí. Este nivel de disparates para alguien que dentro de un electorado privilegiado como es el de Capital Federal saque el 50% de los votos, para mí es inaceptable. O sea, la calidad del electorado de la Capital Federal es patético. Sí. Y confundir, que hubo también como una suerte de fallido que dijo que puede estar con la RIM en Chile. Sí, sí. Y la RIM es una sigla de militar. Y no es, Sí, en vez de se la confundió, RAM, en vez de la RAM dijo la RIM. Es una sigla militar. Sí. Por ahí confunde la RAM con la Dodge RAM también. Sí, no, de Carrió podemos esperar cualquier cosa, chicos. Dakota, que ya era más amplio, digamos. Claro. Bueno, tenemos que ir cerrando, son -5. Si alguien quiere decir algo más antes del cierre. Yo creo que es muy bueno hacer el ejercicio crítico, el pensar frente al espejo en soledad y votar en soledad y sin comentárselo a nadie, pero siendo sinceros con uno mismo, siendo sinceros a qué clase social pertenezco, qué modelo de país es más conveniente para mí, para mis hijos, para la gente que yo quiero, que yo amo. Creo que este es el ejercicio más sano, más humano que cada uno puede hacer en función de lo que es la democracia. Sí. Chicos, tenemos unos minutitos. Sí. Y un poco en línea con lo que decía Liberty, también levantando esta nota de Musacchio, si antes estábamos yendo camino a Venezuela, que era la muletilla que se usaba, ahora se está yendo camino a un México, prácticamente en un todo, pues sabemos que, por ejemplo, esto de traer plata sin justificarla de dónde viene, es caldo de cultivo para el blanqueo. Es caldo de cultivo para grandes negocios oscuros, básicamente. Y las líneas de gobierno de México, de esta subordinación absoluta a Estados Unidos, es exactamente la misma que está acá. Y cuando lo vemos, pero eso es lo que no se entiende, lo vemos cuando el pueblo se alza, empiezan los golpes. Sí, golpes blandos, golpes duros. Golpe de bastón policial. Sí, tal cual la represión. Eso es muy, muy extraño, cómo se puede apoyar alguien con teniendo hijos, teniendo padres, teniendo abuelos. Apoyar a un tipo de gobierno que sabemos que ya lo está extrayendo. Y si vemos ya nos endeudó por 100 años, ¿no? Partamos de ahí. En el caso nuestro, digo, sin ir muy lejos. Básicamente eso, o por ir con este tarifazo de los colectivos que se viene y que la gente, bueno, en vez de 6 vas a pagar 16 o 12 o 17.
Y bueno, bienvenido el cambio, caminando. Creo que... Bueno, esperemos que no pase lo del 2001, ¿no? Que acá explotó todo cuando la gente sintió el bolsillo agujereado. Porque fue ahí, la clase media hablamos, ¿no? Y ahí se visibilizó. Ahí se visibilizó. Bueno, para cerrar, nos escuchamos, nos encontramos el lunes próximo. Esperemos haber votado con inteligencia y con honestidad y por un modelo que consolide, ¿sí?, la capacidad decisoria del pueblo y, en definitiva, el poder elegir nuestro propio destino, ¿sí?, como sociedad. Listo, quedamos así, chicos, nos encontramos el lunes próximo. Quedamos así, felices votaciones. Felices votaciones.